Entonces, esos casos son los que nos llevan a que un juez conozca estos hechos que al final de cuentas van a estar vinculados con actos procesales. Los actos procesales, como ustedes pueden ver en la diapositiva, estos suceden únicamente dentro del proceso. Los hechos son fuera del proceso. Lo único que los relaciona es que los hechos van a tener una repercusión y una consecuencia jurídica. Los actos procesales van a darse únicamente dentro del proceso y algunos, o la mayoría, me atrevería a decir yo, están preestablecidos porque ya están regulados en la ley. A esto es lo que se recuerdan que llamamos principio de legalidad, es decir, todo lo que sucede dentro de un proceso tiene que estar normado y regulado. Un juez no puede llevar ningún acto procesal que no esté regulado en ley. Y hay otros actos que se dan en el transcurso del proceso, que si bien no están regulados, van surgiendo como eventualidades en las audiencias o por medio de los escritos que se van presentando. Esa es la diferencia principal entre hechos y actos procesales. ¿Quedó claro esta diferencia? Seguramente va a ser pregunta de examen por la importancia que tiene. A ver, Gema Posadas. Buenas noches, disculpe, licenciado. ¿Podría repetir un poquito sobre lo de los hechos? Los actos procesales sí ya entendí, pero de los hechos sí no tienen una... Con mucho gusto. No entendí. Los hechos, dijimos, uno, que son acciones voluntarias. ¿Por qué decimos voluntarias? Porque ahí está inmersa la voluntad del ser humano. Pero estos se dan con anterioridad al proceso y son todos aquellos acontecimientos que se dan dentro de nuestro diario vivir, y por eso quizá es más fácil comprenderlo a través de ejemplos. Y poníamos como un ejemplo en el caso de que exista una colisión de tránsito. Ese es un hecho. Obviamente ninguno salimos con la intención de colisionar a alguna persona, pero siempre está la posibilidad que esto suceda. Es un hecho porque dentro de nuestro diario vivir estamos expuestos a estas situaciones. La diferencia primordial la vamos a encontrar en que el hecho siempre va a ser anterior al proceso. No puede haber un hecho posterior o dentro del proceso. Va a ser anterior al proceso. Y los hechos siempre van a traer una consecuencia jurídica. En el caso de una colisión, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Alguien que me ayude. A ver, Lucía Xiomara, ¿cuál sería la consecuencia, dijimos, de un hecho jurídico como una, por ejemplo, una colisión de tránsito? Muy bien, yo creo que se me escapó la compañera. A ver, Gema Posadas, ¿cuál sería la consecuencia jurídica en relación a un incidente de tránsito? Pues, como dice el compañero, una sanción. El que sea culpable tendría que darle una remuneración a la otra persona por los daños causados. Muy bien, responder por los daños y perjuicios que se cause a la otra persona. Obviamente se tiene que establecer la responsabilidad a través del proceso. Otro hecho jurídico mencionábamos es en el caso que una persona pierda sus capacidades, quede menguada su capacidad mental, y entonces se inicia un proceso de interdicción en donde él ya no es responsable por sus actos, pero debe llevarse el proceso para que alguien más responda por él en temas patrimoniales, temas familiares, etcétera. Eso siempre va a ser anterior al proceso. Vamos a ver, Melvi Amarilis. Mi pregunta es, por ejemplo, algo que he visto que ha pasado 2 veces. Dos personas que han estado en estado, bueno, de embarazo, ¿verdad? Y han perdido la conciencia. Perdón, 2 personas que han estado embarazadas y han perdido la conciencia en el momento de que pues va manejando. Ajá. ¿Y en eso qué procede? O sea, ¿voluntario, involuntario o igual es culpable por el daño que ocasionó?
Bueno, aquí no estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de que es un hecho jurídico, es el riesgo que existe independientemente de que su estado sea, que esté en estado de gestación. Ahí estamos frente a un hecho jurídico. Quizá en el transcurso del proceso, para efectos de daños y perjuicios, si solo fuera eso, se podría alegar esa situación, pero obviamente tiene que ser probada. En el caso que la colisión causada por una persona en estado de gestación conlleve que hayan personas lesionadas o incluso que hayan personas fallecidas, pues ahí ya nos vamos no solamente al tema de reparación de daños, sino pasamos a un proceso penal por lesiones culposas o por homicidio culposo en un hecho de tránsito. El asunto, para que nosotros lo podamos visualizar, es que estos acontecimientos que obviamente van a suceder, que suceden, son posteriores al proceso. Lo que lo relaciona con los actos procesales es que estos hechos van a tener una consecuencia jurídica. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de ser responsables en cada una de las acciones de nuestra vida. En Guatemala, por ejemplo, no tenemos la cultura del seguro obligatorio, por ejemplo. Y digo, no tenemos la cultura, uno, porque no se nos ha inculcado, y dos, porque también la mayoría de la población pues quizá no tiene la capacidad económica de contratar un seguro. Pero en países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos o los países desarrollados de Europa, este tipo de seguros son obligatorios. Entonces, por lo menos de la parte económica, el ciudadano ya no tiene esa preocupación, esa obligación, toda vez que el seguro es el que se va a encargar de responder por esos daños. Si alguno de ustedes tiene un vehículo y ha tenido una colisión y ese vehículo se encuentra asegurado, ustedes se han dado cuenta que quien se hace cargo de todo el proceso es la propia aseguradora. Eso no implica que si hay otro tipo de consecuencias no tengamos que responder por ellas. El ejemplo que les mencionaba, en caso que haya personas lesionadas o incluso en un hecho de tránsito que haya algún fallecido, pues esa responsabilidad sí es personalísima y el seguro no va a poder responder por nosotros. Somos nosotros los que vamos a responder. Que hayan acontecimientos que escapen de nuestras manos, eso no nos exime ni de la responsabilidad civil ni de la responsabilidad penal. Obviamente, cuando salimos a conducir, ninguno salimos pensando en que vamos a colisionar y a dañar otro vehículo o que vamos a herir o darle muerte a una persona. Sin embargo, sí lo tenemos como una probabilidad y por eso es que debemos de ser responsables en este tipo de acciones y saber que todos los hechos de nuestra vida en algunos casos van a tener consecuencias jurídicas civiles, en otras consecuencias jurídicas penales. No sé si queda clara la diferencia entre acto procesal y hechos. Los actos procesales ya dijimos que esos se dan dentro del proceso y la mayoría de ellos ya están preestablecidos para que se cumpla el principio de legalidad. Y los que no están contemplados dentro de la ley, pues son todos aquellos que se van a dar como incidencias dentro del proceso, ya sea en las audiencias o por medios de escritos. ¿Sí, Herbert Alexander? Buenas tardes, licenciado. Solo una consulta. ¿Hay diferencia entre hechos y actos procesales con actos y hechos jurídicos? Sí existe alguna diferencia de acuerdo a la especialidad del derecho que estemos viendo. Pero eso lo vamos a ver, creo que lo vamos a desarrollar más adelante, porque ahorita estamos viendo la diferencia entre hechos y actos procesales, pero sí en la especialidad de cada materia sí vamos a encontrar que existen algunas diferencias que debemos de conocer para evitar caer en confusión ya cuando estemos tratando una materia específica. Y más creo que su pregunta va relacionada con derecho penal, ¿o no? Sí, algo así, porque en introducción al derecho nos habían dicho algo así del hecho jurídico y el acto jurídico, que uno era el que donde se buscaba una consecuencia o se iba a tener una consecuencia jurídica y la otra era porque era algo causado por la naturaleza, por decirlo algo.
Sí, bueno, si quieren vamos a terminar de ver la diferencia entre hechos y actos procesales y luego vamos a ampliar un poquito en relación a esa parte. Solo les voy a pedir que me disculpen unos 30 segundos, solo voy a ir por un vasito de agua porque estoy un poco afónico y así logro terminar la clase, perdón. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos vamos a enfocar en los actos procesales. Nos interesa más enfocarnos en los actos procesales que en los propios hechos jurídicos, porque esto sí es parte de la teoría general del proceso y tiene relación con el desarrollo del proceso de manera general y también con la especialidad de cada materia. Primero, tenemos que tener claro que los actos procesales tienen un tiempo. ¿Qué es el tiempo en los actos procesales? Es ese transcurso o lapso dentro del cual debe cumplirse cada acto procesal. La misma ley nos da, gracias, la misma ley nos da los tiempos que debemos respetar para realizar cada acto procesal. Ahí es redundante porque transcurso y tiempo podríamos usarlo como sinónimo. Utilicemos el término lapso, que es ese espacio temporal dentro del cual debe cumplirse cada acto procesal. En Guatemala, recordemos que es la ley del organismo judicial la que de manera general regula de qué manera se va a llevar el cómputo de los plazos legales de manera general, porque hay actos procesales propios de cada especialidad de derecho que en su norma procesal tienen establecido ese lapso de tiempo. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en la temporalidad que nos regula la ley del organismo judicial de manera general. Es decir, esta se debe cumplir independientemente de la materia procesal que se trate, respetando lo que establece la ley del organismo judicial. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuál es el tiempo de los actos procesales? Es el lapso temporal dentro del cual debe cumplirse cada acto procesal. Y entonces aquí vamos a ver aspectos importantes que nos regula la propia ley del organismo judicial. Y veamos, pues, de acuerdo a la ley del organismo judicial, el día consta de 24 horas, eso nosotros lo sabemos. Las 24 horas empiezan a contarse desde la medianoche, desde las 0 horas, ¿ya? Cuando usamos nuestros dispositivos y no ponemos el AM o el PM, sino que ponemos las 24 horas, cuando llegan las 23:59, el reloj nos ubica en las 0000 horas. De acuerdo a la ley, ahí empieza a contarse el día. De ahí empiezan a contarse las 24 horas. Para efectos legales, se entiende por noche el periodo comprendido entre las 18 horas y las 6 horas del día siguiente. Aquí hay un poco de confusión porque ahí entraríamos ya a temas también religiosos porque, digamos, bajo esta premisa, la noche únicamente tendría 6 horas, pero ese es otro aspecto, ya está así regulado. El día empieza a contarse a las 0 horas, pero para efectos legales, la noche inicia a las 6, a las 18 horas y finaliza a las 6 horas del día siguiente. De ahí emana la prohibición de que una diligencia de allanamiento, inspección y registro pueda realizarse antes de las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde.
Los años se van a regular por el número de días que tiene el calendario gregoriano. Recordemos que el calendario gregoriano es el calendario que se originó en Europa y actualmente es utilizado de manera oficial en casi todos los países del mundo, y se le denomina así porque su promotor fue el Papa Gregorio XIII. Entonces, la ley del organismo judicial está basada en el calendario gregoriano, que es el que rige también a la sociedad guatemalteca. Veamos otro aspecto importante. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Es decir, cuando inicia un nuevo año, cuando termina un mes o un año, a la víspera o al final de la fecha en que inician a contarse. En los plazos que se computen por días, recuérdense que hay plazos que se van a computar por días, ahí no vamos a incluir los días inhábiles. ¿Cuáles son los días inhábiles? Los días de feriado o asueto que estén declarados oficialmente. Otro aspecto que regula la ley del organismo judicial es que todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el que ha sido establecido o fijado por horas, que se va a computar de la forma como lo establece la ley del organismo judicial. ¿A qué nos referimos con esto? Para que un plazo empiece a contar, tienen que estar notificados todos los sujetos procesales. Si a mí como demandante me notifican hoy 3 de mayo y me dan un plazo de 5 días hábiles, pero a la parte demandada le notifican hasta el 7 de mayo y al tercero civilmente demandado le notifican el 10 de mayo y es el último de los sujetos procesales al que se le notifica, el plazo para todos va a empezar a correr a partir del 10 de mayo, independientemente que a mí, que fui el primero en notificado, que fui el primero en que me notificaron, mi notificación sea a partir del 3 de mayo. El cómputo va a iniciar a partir del momento en que el último sujeto procesal haya sido notificado. Veamos lo que dice el artículo 46 de la ley del organismo judicial. Si alguien lo tiene, por favor nos hace favor de leerlo. Artículo 46. Gema. 46, ¿verdad? Sí, 46. Horas. El plazo establecido fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Si se tratare de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente. Muy bien, entonces ese artículo nos estipula que es a partir de la última notificación que empieza a correr el plazo que ha sido fijado en horas. Y lo mismo sucede con los otros plazos. Tienen que estar notificados todos los sujetos procesales para que empiece a surtir efecto ese emplazamiento. Es el artículo 46. Y les voy a pedir que anoten también, para que lo estudien muy bien, todos los principios que les di en relación a los plazos que establece la ley del organismo judicial. Lean
interpreten y analicen el artículo 45 también de la ley del organismo judicial, que es el artículo que regula todo lo relativo a los plazos de manera general. Ojo, no nos vamos a perder. Hay plazos que están regulados por la propia norma procesal, dependiendo de la materia que se trate. Por ejemplo, dentro del derecho penal, el plazo de investigación es de 3 meses a partir de que se dicta el auto de procesamiento si la persona queda en prisión preventiva. O el plazo, si se le otorga una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, es de 6 meses. Ahí ya estamos hablando de plazos específicos de la materia penal. Hay un plazo también que se debe cumplir para el ofrecimiento de prueba. Después que se celebra la audiencia de procedimiento intermedio, en donde el juez decide si el caso presentado por la Fiscalía tiene los suficientes indicios para que ese caso pueda desarrollarse en un debate reservado y dicta el auto de apertura a juicio, que ese es otro auto que ustedes pueden poner como ejemplo. Yo recuerdo que les di como ejemplo la vez anterior el auto de procesamiento, el auto de prisión preventiva, pero está también el auto de apertura a juicio. A partir del auto de apertura a juicio, hay un plazo en el que las partes deben ofrecer la prueba. En el caso de los procesos de adolescentes, hay un plazo específico para ofrecer la prueba y también hay una forma específica para ofrecerla. Lo mismo sucede en civil, lo mismo sucede en laboral, lo mismo sucede en administrativo, para efectos de llevar a cabo determinadas diligencias. Disculpen si yo me refiero en ejemplos más a derecho procesal penal, porque es mi especialidad y no quisiera que por no recordarlo, por no tener la práctica en las otras ramas, les va a dar un dato erróneo. Pero si ustedes necesitan corroborar los plazos específicos de cada materia, tienen que ir a la norma procesal que los regula. Por ejemplo, los plazos que les acabo de dar del auto de procesamiento, del ofrecimiento de prueba, eso lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal y en el caso de los procesos de adolescentes en conflicto, en la propia Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Sí, el artículo 45 es el que deben de estudiar. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿A qué nos referimos con el tiempo de los actos procesales? Dijimos que es ese espacio o ese lapso temporal en el cual se deben realizar dichos actos. ¿Qué pasa si no se respeta un plazo procesal? Bueno, podemos quedar en estado de indefensión o podemos perder el derecho a aportar alguna prueba. Es decir, no cumplir, se pierde el caso. Bueno, hay probabilidades que si no cumplimos con los plazos, seguramente va a tener ventaja la otra parte, porque él sí ha ofrecido todos, él sí ha cumplido con todos los emplazamientos en tiempo. Entonces, por eso es muy importante, se recuerdan que en la clase pasada vimos todo el tema de las comunicaciones de los juzgados. Se recuerdan que hablamos acerca de las notificaciones. Ahí establecimos qué ley es la que regula todo el tema de las notificaciones, pero también les dejamos que investigaran un poco en relación a las notificaciones que se realizan de manera electrónica. Y nos referimos específicamente al casillero electrónico que debemos de tener todos los abogados para que ahí nos notifiquen. Es decir, ninguno podríamos alegar que no hemos sido notificados si en nuestro casillero electrónico está el registro de que ya se nos dio la información. En los casos en que la notificación es por escrito, pues algunas personas a quienes se les quienes dejan vencer el plazo, intentan convencer al juez que no fueron notificados. Sin embargo, no siempre tienen éxito en que se logre que les amplíen el plazo por no haber sido notificados,
porque la ley establece que no es necesario que firmemos. Algunos alegan, yo nunca firmé la notificación, pero si no estábamos en el lugar de que habíamos señalado para recibir notificaciones, el notificador puede hacer constancia de que no había ninguna persona y que la notificación se quedó pegada en la puerta, o simplemente puede hacer constar que la persona que atendió no quiso firmar. El casillero electrónico, las notificaciones electrónicas dan más certeza tanto a nosotros como a los órganos jurisdiccionales, sí, muy bien, es por medio del casillero electrónico, tanto a nosotros como a los órganos jurisdiccionales, de que la comunicación sí se realizó. Porque si alguno de ustedes tiene alguna especialidad en informática, recordemos que los registros electrónicos tienen trazabilidad. Entonces, tanto los informáticos del OJ, del Ministerio Público, pueden determinar si dicha comunicación llegó o no llegó. Esto también es para que ustedes lo tomen en cuenta. Hay algunas notificaciones que se hacen por correo electrónico que llegan como spam o a los correos no deseados. Es importante también que revisemos este buzón, porque en algún momento, si no tenemos casillero electrónico y como decía la compañerita por ahí, se nos notifica por medio de correo electrónico, puede ser que en nuestro correo de entrada no esté la notificación, pero sí la encontremos dentro de los correos no deseados. Y esto es un consejo en general. A muchas personas les ha sucedido que los han citado para una entrevista laboral y les notifican por medio de esta vía, pero lamentablemente no revisan su correo de spam y no se dieron por enterados que perdieron una cita importante de trabajo. Entonces, en sus notas, repasar los artículos 45 y 46, que son los artículos que regulan todo lo relativo a los tiempos de los actos procesales. Herbert, dígame. Lick, ahorita usted mencionó de que, por ejemplo, si la persona que anda notificando llega a una dirección que fue la que se les dio donde tenían que ir, valga la redundancia, a notificar, y no se encuentra la persona, desde ese momento empieza a correr el tiempo, el plazo, o se espera hasta que la persona compadezca. No. Si él fue la última persona a la que se le notificó, a partir del momento en que se le dejó pegada la notificación, aunque yo creo que eso ya no sucede tanto, a partir de ese momento empieza a correr el plazo. Si es la última persona a la que se le notificó. Ahora, si es la primera persona y a la última se le notifica 5 días después, es a partir de la última persona a la que se le notificó. Gema Posada, dígame. Licenciado, disculpe la ignorancia. ¿Cuántas personas se notifican? ¿Son las que van dentro del proceso, dentro del memorial, el que pone el licenciado, o cómo? Se notifica a todos los sujetos procesales que tengan intervención en el proceso. Vale, gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco acerca de las formas de los actos procesales. Para que los actos procesales tengan validez, deben cumplir con todas las formalidades propias de los actos y de los negocios jurídicos que se regulan de acuerdo a la ley. Y de manera general, los actos procesales deben cumplir determinados requisitos de forma. Primero, las actuaciones deben de ser en el idioma español. Vamos a pedirle a alguno de ustedes que nos apoye dando lectura al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. ¿Continúo? Hasta ahí. Entonces, una de las formas que deben cumplir los actos procesales es que todas las actuaciones deben ser o deben de realizarse en el idioma español. ¿Qué pasa si a un proceso debe incorporarse
algún documento o alguna declaración de alguna persona que no hable el idioma español. Si viene en un idioma extranjero, tienen que cumplirse con todos los requisitos para poder hacer la traducción jurada de estos, cumpliendo con los pases de ley en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso que se necesite un traductor, tienen que ser personas debidamente acreditadas en los órganos jurisdiccionales, quienes hagan la traducción del idioma materno de la persona que va a declarar al idioma español. Es decir, ¿hay algún inconveniente que se incorpore algún documento que no esté en español? No hay ningún problema. Lo único que tiene que realizarse la traducción garantizada por un traductor jurado, o en caso sea el testimonio, tiene que garantizarse que esa información que va a brindar el testigo está siendo traducida por una persona que está legalmente aceptada dentro del órgano jurisdiccional para realizar su función de traductor. Pero de manera general es el idioma español, no se puede utilizar ningún otro idioma, porque recuérdense que la misma Constitución Política reconoce el idioma español como el idioma oficial de Guatemala. Esto no quiere decir que los idiomas mayas pues no tengan validez. Eso es parte de nuestra de lo multicultural, de lo multiétnico que somos como país, pero por cuestiones de orden y aspectos oficiales es el idioma español. Otra forma que deben cumplir los actos procesales es el principio de publicidad. Veamos en qué consiste esta forma de los actos procesales, el principio de publicidad. Alguien que nos haga favor de leer el artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial. Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada. La calificación será hecha por el juez en casos muy especiales y bajo su estricta responsabilidad. En todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observaciones y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido. Muy bien, y voy a poner nuevamente un ejemplo de derecho penal. Por ejemplo, las audiencias que se llevan a cabo en materia penal son públicas, es decir, cualquier persona puede tener acceso. Eso es por el principio de transparencia. Y de esa cuenta, pues ustedes podrán observar que muchas de las audiencias que ahora se desarrollan, pues son cubiertas por diferentes medios y son transmitidas en vivo. Al igual que los debates, ustedes como estudiantes de Derecho pueden muy bien asistir a una sala de debates en donde esté programado el inicio, la continuación o la finalización del debate y ser observadores. Lo único que debe guardar uno es el comportamiento adecuado de respeto que regula la ley que se debe dar en este tipo de proceso. La única excepción es en aquellos casos en donde los mismos se encuentren bajo reserva. La reserva tiene que estar también declarada por órgano jurisdiccional competente. ¿En qué caso se puede pedir la reserva del caso? En aquellos en donde existe el riesgo que si se divulga algún tipo de información, esto pueda dar lugar a que se pierdan algunos elementos de convicción o algunos elementos de prueba, o en aquellos casos en donde esté en juego el honor, el pudor o la dignidad de una persona. ¿A qué casos nos refiero? A aquellos casos que tienen que ver con delitos sexuales, en donde por pudor no es conveniente revelar la identidad de la víctima ni que el público conozca las interioridades de un delito tan reprochable como es una violación, una agresión sexual. En los casos que tienen que ver también con el pudor, recordemos que ahora se ha
ha venido en aumento todos aquellos delitos que tienen que ver con la propagación de fotografías íntimas, con la divulgación de material sensible que daña la dignidad de las personas. En esos casos, los jueces pueden tomar la decisión o deben tomar la decisión de que estos casos no van a ser públicos. Pero de manera general, por términos o por aspectos de transparencia, todos los actos jurisdiccionales deben de ser públicos. Así lo regula la ley del organismo judicial. Otro aspecto, o mejor dicho, otra forma procesal que debe llenar los actos procesales es que debe darse el principio de oralidad. Vamos a pedirle a otro compañero o compañera que nos haga favor de leer el artículo 64 de la ley del organismo judicial. Artículo 64, derecho de alegar. En todas las vistas de los tribunales, las partes y sus abogados podrán alegar de palabra. Además, podrán presentar alegatos escritos. Muy bien. El principio de oralidad está regulado en la ley del organismo judicial. En audiencias civiles o laborales también hay actos propios del proceso que se desarrollan de manera oral y no digamos el proceso penal que debe ser eminentemente oral, todos los alegatos, sin que esto nos quite el derecho o quite el derecho a alguna persona de presentar también algún escrito para interponer sus alegatos. Pero la oralidad está regulada como una forma de un acto procesal. Y el mismo artículo 64 nos da la otra salida en caso que no se pueda hacer de manera oral, es que la forma de los actos procesales también deba hacerse de manera escrita. Y por último, el artículo 69 de la ley del organismo judicial nos dice que en los procesos escritos no se admitirán peticiones verbales, sino cuando expresamente estuviere prevenido en la ley o en la resolución judicial. Hay procesos muy específicos en donde está establecido que el alegato debe de presentarse en forma escrita. En estos casos, pues existe un impedimento para que la constancia o el acto en sí sea de manera verbal. Y vamos a ver una de las últimas formas del proceso, y es en relación a cuál es el lugar de los actos procesales. Dijimos que los hechos son previos al proceso. Un hecho puede suceder ¿dónde? En cualquier lugar, en la calle, en nuestra propia residencia, en nuestro trabajo, en un centro vacacional donde ahí se puede dar esta situación. Sin embargo, los actos procesales hablamos de todas aquellas incidencias que se dan dentro del proceso y estos deben realizarse todos dentro de la sede del organismo jurisdiccional competente. Es decir, el juez, cuando convoca a las partes para la realización de un acto procesal, el lugar en donde éste se debe llevar a cabo es en la sede del es en la sede del órgano jurisdiccional. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. ¿Cuáles? Aquellas actuaciones o diligencias que por su naturaleza no pueden realizarse en el órgano jurisdiccional y que deben de realizarse en un lugar diferente. ¿A qué casos nos referimos? Por ejemplo, una reconstrucción de hechos. Esa se tiene que realizar en el lugar en donde se dio el hecho. Entonces, ahí es el juez el que se va a trasladar al lugar, pero a través de acta va a dejar constancia de la razón por la cual se realiza esa diligencia y de manera general va a quedar constancia
de cómo se desarrolló esa diligencia. Estamos hablando de reconstrucción de hechos, de reconocimiento de lugares. Por ejemplo, si hablamos de algún delito de secuestro, el reconocimiento del lugar de cautiverio, o realizar el propio recorrido por el cual fue trasladada una víctima, o en el caso de una agresión sexual, de una violación, que se trate de un menor de edad o de una persona que no pueda expresarse de una manera clara, el juez puede hacer una identificación del lugar en donde sucedió este hecho. Vamos a dejar el día de hoy hasta ahí. Hoy todavía había lugar, yo traía pensado que desarrolláramos todavía la última parte, pero creo que ya no nos va a dar tiempo, entonces vamos a dejar para el día viernes el desarrollo de los imperativos jurídicos procesales. Y día viernes les estaría mandando esta presentación. Vamos a dejar unos minutos para las dudas. Manuel de Jesús. Buenas noches, licenciado. Pues únicamente le iba a preguntar sobre las diapositivas, pero usted dice que el viernes, ¿verdad? Únicamente era eso. Perdón, no le escuché, Manuel. Que únicamente quería preguntarle acerca de las diapositivas que se nos iba a enviar, pero como usted dice que el viernes, mejor esperar. Sí, gracias. El viernes se las envío porque va a ser la presentación que va a contener las dos clases de esta semana. Gracias, licenciado. Muy bien. Herbert. Lick, solamente para darle las gracias también por las notas y ya me alegró la semana. Gracias, Lick. Qué bueno. Espero que a la mayoría le haya ido bien. Yo por ahí vi notas bastante buenas, regulares y una que otra mala. Pero cada uno, pues, su esfuerzo va a tener su recompensa. Yo los insto, los motivo a que empiecen desde ya a estudiar con las primeras, yo creo que ya les enviaron las primeras 2 diapositivas, repasen sus notas. Creo que este examen va a ser igual de falso y verdadero, siempre vamos a incluir un caso práctico. Si ustedes relacionan sus notas, las diapositivas y los ejemplos prácticos que vamos dando, creo que van a obtener muy buena nota. Amareli de la Roca, dígame. Buenas noches, licenciado. Hola. Disculpe, fíjese que yo tengo un problemita con una clase que tuve retrasada, entonces ahorita no podré examinarme. Ajá. Pero ya casi tengo ganada la nota. Ajá. Puedo llevar esa, yo tengo 3 clases retrasadas. Ajá. Pero ¿qué puedo hacer ahí, licenciado? Disculpe que le pregunte a usted, pero es que no sé, ya no sé qué hacer, porque ya he hablado, yo gané las 2 retrasadas, pero no me aparece en el sistema. Vamos a pedirle ahí a Miguel Ángel que tome nota. Yo creo que ellos conocen un poquito mejor que yo el procedimiento para que le pueda orientar en su caso hoy. Muchas gracias, licenciado. Y la coordinación. Bueno, gracias, licenciado. Julio César. Buenas noches, licenciado. Hola. Ahí sí, como dijo el compañero, pues me alegró la semana porque yo en mi primer parcial saqué 7 puntos, ya en el segundo, pues, por lo menos rasqué zona mínima, que no es justificación, ¿verdad? Pero a dejarla, creo que salí ganando y le agradezco mucho. Disculpe, en caso de que pues no llegara a completar los 61 en el siguiente parcial, ¿usted en las retrasadas toma todas las vías positivas o solo este último material que nos está brindando? Gracias, Alex. Mire, yo no sé, la verdad yo no desconozco si retrasadas las examino yo creo que sí, Miguel. Vamos a ver, creo que Miguel no está por acá, pero Lick, por favor. Si les examino de retrasadas, ahí sí entraría el contenido de las 3 unidades. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, miren, de verdad, los que sacaron buenas notas, para mí es un gusto y es un honor, porque creo que reflejan no solamente que ustedes están estudiando, sino
Espero que estén comprendiendo. Yo trato de prepararme lo mejor posible, porque como les decía, no me interesa únicamente que ganen, sino que ustedes aprendan. Yo tengo mucha confianza en ustedes, que son el futuro de Guatemala, y anhelo cada día ver profesionales mejor preparados que saquen adelante a nuestro país. Así que el esfuerzo es de ustedes. De verdad, para mí siempre va a ser un honor compartir con ustedes las veces que me den la oportunidad, y realmente un honor ahora, después de tantos años. Yo creo que para cualquiera de los que somos egresados de la San Carlos, después de ser alumnos, pues poder estar ahora en el lugar de los catedráticos. ¿Sí, Manuel de Jesús? Licenciado, solo una consulta. A un abogado que ha hecho un trámite y no ha cumplido con lo establecido, póngale, es de una propiedad que él generó una escritura, la cual no la registró. ¿Se puede demandar por esas faltas, aunque no importa el tiempo? Vamos, él realizó una escritura pública. Sí. Ajá. ¿Y qué fue lo que no hizo? Pero no la registró, no aparece inscrito. Si digamos, ahí incurre en alguna responsabilidad al abogado, porque si alguien más se adelantó en el registro, pues ya perdió la oportunidad. Recuérdense que los notarios también tenemos responsabilidad. Sí, lo que pasa es que todavía no parece registrarse, lo bueno, ya. Bueno, pues entonces ahí, recuérdense que también nosotros como usuarios debemos de exigir a los profesionales de que cumplan con la obligación registral. Obviamente ya tuvimos que haberle pagado todos los honorarios y los gastos para que les podamos exigir, pero sí debemos de darle seguimiento y no confiarnos de que el abogado lo va a realizar, sino en el tiempo establecido para que se lleve a cabo el registro, nosotros pedimos nuestra constancia de que el proceso ha sido finalizado. Gracias, licenciado. Bueno, de verdad me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Les deseo que tengan una finalización de semana llena de éxitos. Primero Dios, nos vemos nuevamente el día viernes para ver el siguiente tema. Les deseo muy buenas noches y buen provecho. Y de verdad, felicitaciones, porque yo creo que hubo notas bastante aceptables. Gusto de verlos de manera virtual. Esperemos que en el próximo semestre, si me dan la oportunidad de continuar, pueda saludar a algunos de ustedes de manera presencial. Muy buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.